¿Es la Virgen María la Madre de Dios, la Madre de Jesús, o cuál es su título correcto? Y también quiero hablar un poco acerca de la Virgen de Guadalupe, específicamente hoy 12 de diciembre. Yo lo quería grabar ayer, hoy voy rumbo al trabajo y le pedí a mi esposa que me grabara. Entonces, hace 3 4 días, mi hija, me preguntó: papi, ¿quién es la Virgen de Guadalupe? Y le dije: en México, la mayoría de mexicanos creen que la Virgen María se apareció a un hombre llamado Juan Diego, y era la Virgen María, pero con tez morena, y le llaman la Virgen de Guadalupe. Y luego ella me dijo: ¿y las personas la adoran? Es una pregunta muy cargada. Y de hecho venía en el carro también Mariana. Y abrió un poco la conversación acerca de cuál es el rol correcto de María, porque la mayoría de cristianos evangélicos dicen: no debes de venerarla, adorarla, orar a ella. Es más, no deberías de llamarla la Madre de Dios, porque eso implica, muchas veces lo he escuchado, que si Dios es grande, pues cuanto más grande es su madre. Ya sabía un poquito esa noción. Sin embargo, es importante saber de dónde salió el término la Madre de Dios. Y eso es que en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, en los primeros 2 siglos y medio, los cristianos eran minoría y perseguidos, y no les daba tiempo de entrar en consensos globales acerca de teología. Pero después de que se convierte Constantino y quiere hacer el cristianismo la religión oficial, él se asegura de tener concilios y de intentar ver cuáles son las distintas posturas principales dentro del cristianismo y tener una postura oficial. Entonces, el primer pleito que había era si Jesús realmente era Dios, al igual que el Padre, o si era un ser creado que era divino, mas no igual que el Padre. Se llama el Concilio de Nicea. Eso se determinó que el Hijo y el Padre son 2 personas, pero al mismo nivel divino. Ninguno es inferior al otro. Y después hubo una segunda controversia, que era la naturaleza de Jesús. ¿Tiene 2 naturalezas o una naturaleza? Entonces la pregunta era: ¿es divino que parece humano? ¿Es humano que llegó a ser divino? Y creo que muchos cristianos tienen esa postura de que Jesús es como Clark Kent, que se pone los lentes, pero que si quisiera puede mandar un rayo por sus ojos y que puede volar. Pero lo que nos dice en Filipenses 2, que es uno de los pasajes que habla más claro acerca de cómo era la existencia de Jesús, cómo podía vivir divinidad y humanidad al mismo tiempo, y eso es que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Qué significa eso? Que siendo él 100% Dios, decidió limitarse a no poder utilizar sus poderes divinos cuando estaba en la tierra. Entonces, por eso tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que cosas mayores que harán, porque yo voy al Padre. Entonces, cada milagro o cada profecía que decía Jesús, o cada vez que él sabía el futuro, no era por su propio poder divino, sino por el Espíritu Santo. Entonces, a lo que llego es que Jesús fue simultáneamente 100% Dios y 100% hombre. Pero había mucha gente que en un momento que quería darle énfasis a la humanidad de Jesús y no su divinidad. Entonces, cuando empezaron a hablar de la Virgen María, eso se conoce como la polémica nestoriana. Querían decirle a María, la madre de Jesús, para hacer hincapié que no era la madre de Dios. Y personas dijeron: pues si Jesús es Dios, es la madre de Dios, no madre de Dios en el sentido que le dio origen a Dios, sino que Jesús es 100% Dios. Ahora, en el mundo evangélico, como digo, no es común llamarla la madre de Dios, pero teológicamente hablando, ese es el término oficial, y lo ha sido por 1600 años de historia cristiana. Entonces, si a ti no te gusta decir
María, la Madre de Dios, está bien, pero necesitas saber que históricamente estás en una minoría, y eso es una cuestión que ha surgido. Ahora, acerca de la Virgen de Guadalupe, creo que una de las cosas que me preocupa a mí del catolicismo es que hay cierta renuencia a ir directamente al Padre. Y es casi como si tuviéramos un padre enojón y una madre compasiva. Y en vez de ir al padre enojón, vamos con la madre compasiva y pedimos que abogue a nuestro favor, ¿no? Ora por nosotros. Pero la realidad es que esa no es la realidad. María, y eso sería polémico para los católicos, María bien podría ser teológicamente la madre de Dios, la madre de Jesús, pero no es mi madre. Es un ejemplo a seguir. Es una persona que debemos de admirar y respetar, y la Biblia la llama la primera entre las mujeres. Sin embargo, yo no necesito ir a una figura materna para que abogue por mí, cuando la Biblia me dice que puedo yo entrar al trono de la gracia confiadamente. Entonces, la idea de la Virgen de Guadalupe específicamente es para que la Virgen María tenga una versión más íntima con el pueblo hispano, el pueblo mexicano, en vez de verla como una versión europea, que de por sí no era europea. Se hubiera visto de tez más parecida a la Virgen de Guadalupe, a las versiones europeas de María. Sin embargo, lo que están intentando hacer es contextualizar a la figura de la Virgen María para que el mexicano se sienta más íntimo con ella. Y yo digo, no necesitamos hacer eso. Jesús ya vino, se hizo humano, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en toda área como nosotros. Entonces, en conclusión, creo que el mundo evangélico le tiene demasiado miedo al término Madre de Dios, porque sienten que eso le da una elevación demasiado alta. Sin embargo, teológicamente es un término aceptado. Pero por otra parte, creo que el mundo católico, creo que están mal en el sentido de muchas veces, y no estoy hablando de todos los católicos, pero muchas veces darle preferencia a la figura de María por encima del Padre, por sentir que María tiene una figura más compasiva. Entonces, esos son algunos pensamientos del 12 de diciembre. Y gracias por grabar.